como para... Los que se van o las que se van, Felipe, del Partido Verde, producto de la llegada del ministro de Trabajo. Están anunciando, será en pocos minutos, dentro de 20, 25, 24 minutos a las 9 de la mañana, anuncio desde el Congreso de la República. Veo a Angélica Lozano, Catherine Juinao, Catherine Miranda. ¿Quién es la señora que está al lado de...? Carolina Siguiente Giraldo, pregunta, amigo. Que es la de Armenia, que es la que está a la izquierda de Catherine Juinao. Y los dos señores de la derecha y de la izquierda, Alejandro García y Cristian Avendaño. Estos son los 6 parlamentarios, Felipe, que se van, anuncian decisión, se van del Partido Verde porque no están de acuerdo con que el Verde a estas alturas entre al gobierno del presidente Gustavo Petro. Esto quiere decir... Implosionó el Partido Verde también, entonces. Se reventó, Felipe, una reventada pues dura, y aquí hay parlamentarios de diferentes regiones con diferentes intereses. Esto quiere decir, Felipe, en campaña electoral, unos entrando al gobierno y otros alejándose del gobierno por el efecto que puede tener en las elecciones del año entrante. Así que va a ser muy interesante, ya les voy a contar desde el Congreso de la República. La pregunta de si representa a Claudia López, Felipe, el doctor Sanguino, es la que ha estado gravitando alrededor de su llegada al gobierno Petro, de cómo es la jugada de esa cercanía de alguien que fue de Claudia López llegando ahora al gobierno Petro, y de la pelea de Petro con Claudia López. En fin, aquí hay un rollo político realmente grande. Es una fotografía, Néstor, muy diciente, es una fotografía muy diciente esa de la posesión de ayer, en la que están María Fernanda Rojas posesionándose como ministra de Transporte, que fue presidenta del Consejo, que completamente aliada al gobierno de la ex alcaldesa Claudia López, y Antonio Sanguino, que fue su jefe de gabinete. Ellos dos... Pero en la decisión, María Consuelo, sí, pero en la lista de las que se van hoy del Partido Verde por esto está Angélica Lozano. Claro, y por eso no deja de pensarse, lo dijo el ministro con mucha porque claridad. no deja de pensarse, no deja de pensarse en la pregunta que hacía nuestro compañero Ricardo Ospina, si es precisamente para dividir el Verde que se consolida esto, o si es para tener una pica en Flandes y tener unos representantes dentro del gobierno que eventualmente en unas conversaciones acerquen a la exalcaldesa Claudia López con el actual gobierno. Eso no lo sabemos todavía. Esas dos alternativas están sobre la mesa, porque todos sabemos la política es dinámica. En la presentación, que es dentro de pocos minutos, Luis Ernesto, van a firmar una carta anunciando la decisión del Partido Verde. Decisión quiere decir implosión, división, fractura, como ustedes lo quieran llamar. Y yo creo que eso ocurra inmediatamente después de la posesión, pues le responde la pregunta a María Consuelo, y es si es representación de la exalcaldesa Claudia López, y la respuesta clara es absolutamente no, motivo por el cual incluso están dispuestos a cambiar de partido, a salirse de su partido, como es lo que parece van a anunciar ahora a las 9:30. Y la respuesta también la dio aquí con mucha claridad el ministro. ¿Es usted cuota de Claudia López? Y dijo, pues ella renunció al partido hace mucho tiempo, yo soy representación del Partido Verde, y esto lo que demuestra, Néstor, es algo que viene pasando en el Partido Verde desde hace muchos años, y es que recuerde que el partido Alianza Verde es en realidad una fusión entre el Partido Verde y lo que era el movimiento progresistas de Gustavo Petro. Ahí se convierte de Partido Verde en Partido Alianza Verde, y ese movimiento de progresistas que llega al Partido Verde a integrarlo, pues ha generado siempre una tensión entre un sector, llamémoslo petrista, del Partido Verde, y un sector más de cercano a Antanas Mocus y a otras tendencias. Lo que termina pasando es que ahora esa división se va a hacer clara con aparentemente con una decisión del partido. Pues a mí no se me olvida el trino cuando el presidente Petro ganó las elecciones, el de Claudia López, ganamos Gustavo. Entonces, no sé, me parece que eso puede ser una de esos vaivenes
que Pues además vaivenes hay tantos en la política y han incurrido todos en ello. Prácticamente no hay político que no haya incurrido. No, a Claudia López no hay político que sí no es verdad haya que le han marcado esos vaivenes. En esos vaivenes, y si nos pusiéramos pues a hacer la lista de quién estuvo. Pero con ella quién, en particular cuándo y se caracteriza pues por esos vaivenes. Pues todos podrían haber estado con todos y todos podrían ser la pica en Flandes para ver si de pronto Gustavo. por ahí se puede conversar y tomar un tinto. La verdad es que esa especie de que aquí hay una posibilidad de acercamiento de la ahora candidata Claudia López al gobierno de Gustavo Petro, pues realmente es una especie que todo el mundo sabe. No, pues es que nadie lo percibo ve. Lo contrario, nadie lo ve sinceramente. Los que lo dicen saben que no es así, pero lo dicen pues por molestar políticamente, porque tienen controversias con la alcaldesa, porque pertenecen a partidos políticos distintos, por la razón que fuera, pero lo dicen sabiendo que no es cierto. No lo ven, puede ser no, yo no trato de molestar, yo simplemente veo las opciones. No lo veo. Y como ella se ha caracterizado por esos vaivenes, no me extrañaría que volviera a acercarse. No, pero los vaivenes de a uno, Héctor. Aquí todo el mundo sabe que esa especie no es cierta, y pues claro que lo van a decir y van a poner, y hay memes y habrá cosas y todo tipo y fotos y en fin, pero todo el mundo sabe que esa es una especie que hoy no tiene ningún fundamento, pues porque pretender que Claudia López sea hoy cercana a Gustavo Petro, pues obviamente eso no lo... Vivir para ver. Néstor, mire, la única posibilidad realista de que eso suceda es que haya en el 2026 una especie de gran ejercicio de coalición, lo que quiere el presidente, que es lo que él llama un frente amplio para enfrentar a la derecha. Esa sería la única posibilidad teóricamente, pero al día de hoy, la verdad, Néstor, yo veo tan lejos y tan amargas las posiciones entre el presidente Petro y la exalcaldesa Claudia López, que yo la verdad... Es decir, ese sí sería el vaivén más grande de toda la historia de la humanidad, que no es imposible, pero yo lo veo muy improbable. Las posiciones, Néstor, de Claudia López cada vez son más fuertes en crítica contra el presidente. Yo sé de la pelea. Y el presidente... Yo sé de las diferencias ideológicas, solo que por otro lado... El pasado y en este mundo de redes sociales suele cobrar, pues Felipe, en las el posiciones. Pasado ha estado todo. Pues si Álvaro Uribe estuvo en el Partido Liberal, es como si uno dijera que no, que es que entonces será que es que tienen una pica en Flandes para que de pronto, como Álvaro Uribe pertenecía al poder popular de Ernesto Samper y que celebró con Ernesto Samper la elección, entonces el 8000 también es de Uribe. No, esos son cosas que no tienen pues, nada, digamos, las patrocina la Federación de Cafeteros para que se venda mucho tinto, para que se hable de pajarilla política, pero eso no tiene ninguna importancia ni ninguna base en la realidad. Ni ninguna base en la realidad. Aquí pasa una cosa. Sí tiene importancia. Aquí pasa una cosa importante. Una imagen claro, la foto de Samper con Uribe antes del 8000. Imagínense. Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de los vaivenes. Estamos hablando de los vaivenes de la política. Pero además esos vaivenes de la política no tienen hoy importancia ninguna. Póngame un ejemplo más reciente. No, hay muchos, hay en Emil, pero mire, pero el punto es, yo sí creo que el punto verdaderamente importante sí es saber el futuro del Partido Verde desde el punto de vista electoral, Néstor, porque el Partido Verde venía representando desde cuando creció en la Ola Verde en el 2010 una tendencia política de eso que llamaban los independientes, los políticos digamos no tradicionales y de centro, y hoy pues queda dividido claramente, como lo dijo Antonio Sanguino, y desafortunadamente digo yo, para mi gusto, mayoritariamente como un movimiento de izquierda. El presidente Petro desde hace varios años intentó la toma del Partido Verde, entre otras cosas, porque consideró que ahí estaba su origen, el del M19, y finalmente terminó quedándose. Eso hay que reconocerlo, con la inmensa mayoría del Partido Verde. La decisión que hoy se hace del Partido Verde desde el punto de vista electoral y desde el punto de vista parlamentario es una minoría, y habrá que ver cuál es el futuro de esa minoría. La mayoría va a terminar fundida en un partido que se llama el Pacto Histórico, Héctor, y los que se salen, que son ese centro, vamos a ver a dónde llegan. Por eso le vuelvo a dar los nombres, Ricardo, de quienes aparecen. Esto no son enanos electorales. A ver. Angélica Lozano. Sí. Catherine Juinao, Catherine Miranda, el señor Giraldo,
el señor Carolina García, Giraldo, Cristiana la señora Giraldo de Risaralda, Carolina Giraldo. y Alejandro García, que claro, también es de todos están jugando el pellejo. Los que están saliendo hoy en la desbandada es porque saben que el daño es acercarse al gobierno, y otros están considerando que el daño que el beneficio puede ser meterse al gobierno, que es el caso de Sandino. No echen saco roto el nombre que yo les dije acá del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. Ese nombre es muy poderoso en la Alianza Verde. Había apoyado a Claudia López, y lo que pudo haber pasado aquí es que el presidente Petro logra que Amaya no apoye al 26 a Claudia López, sino que apoye a su candidato. Esa teoría suya me suena. Con Amaya, Aurelio, pasa todo lo contrario de lo que pasa con Claudia López. Claudia López era petrista y se alejó de Petro, ¿cierto? Amaya, que apoyó... Votó por Rodolfo Hernández. Por ahora. ¿Y en el gobierno? ¿Qué? No, por ahora Claudia se alejó. Es que no sabemos si termina ya nuevamente. Bueno, no sé, pero aquí se está jugando, ya todo esto quiere decir calenturas para las elecciones que son en un año, exactamente en marzo del 2026. A mí me parece simpático escuchar a personas que han defendido muchas cosas del gobierno de Petro, ahora tratando de distanciarse al máximo, ¿cierto? Y que no tiene nada que ver con Petro, que esa parte, que eso es clarísimo. O sea, ya untándose repelente. Sí, ¿se acuerda del repelente que uno se echa cuando le van a picar los mosquitos? Ya echándose repelente para que no los pique Petro. Eso me parece bien simpático. Ahora bien, esa decisión del Partido Verde, Carolina Giraldo, Alejandro García de Risaralda, Las Caterines, Angélica Gonzalo, Avendaño de Santander, pues es el inicio de la campaña electoral de Claudia López. Sí. Eso es absolutamente, o sea, demos por sentado que hoy comenzó la campaña presidencial de Claudia López oficialmente el 19 de febrero del año 2025. Y algo más, el cambio de Amaya y Sanguino. Es que Amaya votó por Rodolfo Hernández, después fue candidato por Verde y Dignidad Compromiso en Boyacá, Sanguino fue candidato a la gobernación por Dignidad y Compromiso en el Cesar, y ahora sí, se fueron para el otro lado, se fueron para el lado del petrismo. Pero, Entonces lo que estamos viendo es un realineamiento alrededor del 2026. Héctor tiene razón en una cosa. Amaya me suena, y en Néstor, política, permítame Aurelio, una pequeña cosa. ¿Quién no se ha movido? Es decir, reclámele coherencia a un político, pues es que también los políticos cambian. El Petro de hoy, me da pena decirlo esto, Felipe, también hay que reconocerlo, el Petro de hoy era muy diferente al Petro que ganó las elecciones hace 3 años, y el Petro que ganó las elecciones pues se movió al centro, así que cogió una cantidad de gente que le creyó en el discurso del centro, y por eso esta gente hoy se está separando, porque también el presidente se movió políticamente. Sí, pero hay oportunismo político, Néstor, es decir... yo celebro pues que los compañeros de la mesa Riveros y Gómez se defiendan pues con tanto ahínco a la doctora Claudia López, pero como dice Aurelio, ¿se mueve más que un desvelado en la noche? 8 de la mañana, 49 minutos. Vamos al Congreso de Colombia, en donde se hace el anuncio de la decisión del Partido Verde. Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días. Se trata de un anuncio que se hará hacia las 9:30 de la mañana en el Salón de Medios del Congreso de la República, y que fue convocado por lo que ellos mismos llaman el sector independiente del Partido Verde, encabezado por la senadora Angélica Lozano, las representantes Katy Jubinao y Catherine Miranda, la representante Carolina Giraldo y los representantes Cristian Avendaño y Alejandro García. Este anuncio formaliza ya el inicio del proceso de la decisión del Partido Verde, que es un camino legal que varios partidos han tenido en el pasado para dividirse formalmente y convertirse en 2 colectividades con personería jurídica. Con este anuncio inicia el debate de quién se queda con el letrero del partido Alianza Verde, que recordemos su personería jurídica original es Alianza Democrática M19, la cual era, por así decirlo, su representante legal, el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, y cómo se conformaría esa nueva colectividad en la que posiblemente podría regresar o podría llegar la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, que recordemos renunció a los Verdes junto con el exalcalde Antanas Mocus. Hay
Hay que tener en cuenta que este es un proceso, Néstor, que va a implicar, dependiendo de si hay acuerdo al interior de los verdes, una discusión al interior del Congreso Nacional de los Verdes y de ahí una solicitud formal ante el Consejo Nacional Electoral para que acepte la decisión y reconozca las dos personerías jurídicas en medio de este año preelectoral y de cara a las elecciones de 2026, que podría implicar también cómo este nuevo movimiento se podría comportar de cara a coaliciones en las listas de Senado y Cámara de Representantes, Néstor. Andrés, ¿quién de estos dos grupos, de los verdes que están en el gobierno o de los verdes que hoy se le abren al gobierno, de los verdes antipetristas, electoralmente, dónde hay más votos? Néstor, buena parte de los integrantes que hoy anuncian esta decisión son votos de opinión, especialmente las representantes Lozano, Jubinao y Miranda. Sin embargo, la presencia en las regiones hoy la estaría liderando más que todo el sector de gobierno, el sector petrista, porque ahí se queda otro grueso del Partido Verde. Hablamos de Inti Asprilla, hablamos del expresidente del Congreso, Iván Name, hablamos también de Santiago Osorio, Marta Alfonso, que aunque están en una coalición con el Pacto Histórico, ellos se titulan como integrantes de la Alianza Verde, por lo que en el conteo de votos, aunque hay mucho voto de opinión, hoy habría una mayoría de ese sector de gobierno, Néstor. Estás escuchando Blue Radio.